Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para arrancar nuestro tema de hoy. Es eclesiología. Estamos revisando esa rama de las ciencias teológicas para poder tener una visión clara de las 10 ramas de las ciencias teológicas y sobre todo la parte eclesial que es, diría yo, la iglesia es el objetivo final de todos los planes de Dios. 7 figuras de la iglesia. Vamos a revisarlas. Va a ver usted que no se ignoraban, diríamos, estas 7 figuras. Durante el ministerio de Cristo enseñó Él esas 7 figuras de la iglesia. Antes no, antes solo el pacto abrahámico habla de las estrellas del cielo y ahí puras, sí habían figuras, algunas, ¿verdad? Algunas como Isaac y Rebeca, como José y Asenat. Sí habían, pero aquí figuras muy elocuentes que vamos a tratar de revisar en esta lección. Vamos, la iglesia es el tema central del Nuevo Testamento. Y si es del Nuevo Testamento, es de la Biblia entera, puesto que el Antiguo Testamento da pie al Nuevo Testamento. Yo veo, eso es mi criterio personal, veo al Antiguo Testamento como las raíces que sostienen el árbol de toda la revelación divina, toda la parte que nutre y agarra, sostiene el árbol para que el Nuevo Testamento traiga el follaje y las flores y el fruto. Pero cuando uno siembra un árbol, indudablemente lo que persigue no es tener el árbol, aunque hay árboles de sombra, de madera y otro tipo de árboles, pero cuando se refiere a fruto, pues cuando uno siembra un palo de mango no lo va a sembrar por deporte, espera algún día comerse un mango bueno de ese árbol, y de hecho sucede, porque pues para eso es un árbol frutal. Entonces vea, la iglesia pues es el tema central de la mayor parte del Nuevo Testamento. Creo yo que de todo el Nuevo Testamento, porque es el propósito de Dios en el universo, es el fin del propósito de Dios. Muchas verdades de la iglesia se descubren a través de las palabras de Jesús registradas en los evangelios. Y también en todo el Nuevo Testamento son 7 figuras que se usan de la iglesia en relación a Cristo. Note, 7 figuras. Veamos primero la figura del pastor y las ovejas. Como no pudo el Señor encontrar una figura más elocuente que esta interesantísima figura. Juan 10, 14 al 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Note usted qué proyecto lo define en una figura impresionante. Veamos, nos mira como ovejas, aunque antes de ser ovejas pues no éramos nada. La palabra oveja en la Biblia tiene un amplio significado.
y señala a todo pueblo o gente que ha hallado gracia con Dios. Sin embargo, oveja en la figura para la iglesia se refiere a los creyentes de la presente edad, diría yo a la comunidad de los nacidos de nuevo. Va a ver usted las características de la oveja. La completa impotencia de una oveja hace que ese animal sea una ilustración perfecta del creyente. Nosotros, como personas nacidas de nuevo, ya la mayoría llenas del Espíritu Santo, aún así somos impotentes, puesto que nuestro enemigo, el adversario, está en el rango espiritual, y para poder impactar y chocar con él y causarle algún daño, tenemos que vivir en el Espíritu, y si no, pues no vamos a poder defendernos, y si estamos en la carne somos el blanco perfecto para el enemigo. Entonces tenemos esa gran dificultad que tenemos que estar en el Espíritu. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, pero ese es otro. No son de este redil de los nacidos de nuevo. La referencia en Juan 10:16 es a que las ovejas son guiadas por medio de la fe en Cristo, fuera del redil de Israel, es decir, del redil del judaísmo, para formar otro rebaño bajo el cuidado del pastor. Note cómo el Señor va a tratar con Israel, porque Israel es su pueblo terrenal. Cuando termine de llevar este rebaño a su destino final, entonces va a llamar al otro rebaño que no quiso ser guiado por un pastor cuando el pastor vino personalmente a la tierra. Las verdades sobresalientes de esta figura son que Cristo entró por la puerta, que era el camino señalado, que Él es el verdadero pastor que va adelante y lo sigue. Las ovejas tienen una característica impresionante: no se pueden arrear las ovejas, no se pueden arrear, no se puede. Ellas siguen al pastor, oyen la voz y lo siguen. El pastor va adelante, no atrás. No tiene esa característica que tienen los demás grupos de ganado, que siempre son como arriados o tienen necesidad de llevar algo en la mano para irlos golpeando o hacerlos que caminen. Pero las ovejas no, las ovejas oyen la voz del pastor y los siguen. Que el mismo pastor es la puerta de las ovejas, que permite la entrada. Él mismo las cierra la puerta tras ellas, de tal modo que no se queden expuestas. Él es la puerta de las ovejas. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, cuando la puerta se abre es el momento de entrar. Y cuando la puerta se cierra, pues nadie entrará por otra puerta. No es precisamente oscuro pensar que hay puertas para entrar. Algunos piensan, los judíos
Los judaizantes piensan que las 12 puertas de Jerusalén, la puerta de Neftalí, la puerta de Zabulón, son puertas de entrada, pero ellos piensan en la tierra, no están pensando en la puerta, sino en las puertas. Ellos piensan en una ciudad terrenal. Eso es un grave error teológico. El pastor ha provisto esa salvación y alimento para la nueva vida. Note usted que durante el desierto Israel caminó por 40 años para cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar pastor, diríamos, cambiar señor. También cambió alimento, porque durante los 40 años no comió ninguna clase de alimento sino el que caía del cielo. Lógico, comieron una vez codornices, pero se murió un montón de israelitas porque exigieron la comida. Y Dios cedió a la exigencia, no porque Dios haya querido su mal, sino por disciplinarlos. Las medidas disciplinarias de Dios son severas en el sentido que lo enseñan a uno a no volver otra vez, como dijo Job: enséñame en qué fallé para no volverlo a hacer jamás. Es una medida ejemplarizante que no se vuelve a hacer otra vez después. Bueno, para un sabio, ¿verdad? Para un necio, pues sigue por el mismo lado. ¿Qué hay? El otro inciso es que hay comunión. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. ¿Cómo es eso? El pastor conoce por nombre las ovejas. Y las ovejas lo conocen por el olor, por la voz, por su vestimenta, seguramente el olor, sobre todo. Ellas conocen quién es su pastor. Se pueden vestir 3, 4, 5 pastores y ponerse con su cayado adelante. Ellas saben a quién seguir. Por eso es extraño cuando las ovejas se van detrás de otros dioses, se van detrás de otros dioses, detrás de otros evangelios. Es triste ver cómo se pierden el olfato, pierden el oído, pierden toda noción del pastor celestial. Y el último inciso para este punto es que solo hay un rebaño y la gracia salvadora lo ha traído a cada uno para ser perfeccionado en el pastor, en Cristo Jesús. Entonces esas ovejas las trae Dios embarrancadas, a ver dónde las conseguirá, porque yo todavía me quedo asombrado de la forma que me fue a rescatar. Y creo yo que cada quien que tiene gratitud para con el Señor, indudablemente también. Es asombroso el rescate, el engendramiento de la nueva criatura. Uno ni cuenta se da, de repente resulta uno hablando con Dios sin saber cómo orar, cómo hablar, pero repentinamente tiene uno que le está dirigiendo, él está enderezando su mínima y básica oración para conocer a Cristo como Salvador. Vemos la segunda figura, son 7: la vid y los pámpanos. Esto es otra de las figuras, pero impresionantes. Esta figura
fue expresada por Jesús antes de su partida, antes de irse. Y es de aplicación práctica para el creyente. Note usted que la vid es la mata, el tronco. Hay un tiempo que el tronco no pareciera que fuera un tronco seco, sin vida, no tiene ninguna rama, no tiene nada, pero cuando uno agarra una navajita y le quita un pedazo de cáscara, está vivo. Entonces él parece estar muerto toda una época. El propósito principal de esta figura es remarcar la unión con Cristo. Y es que eso tenemos que entenderlo bien. Nosotros estamos unidos orgánicamente con la cabeza a través del Espíritu Santo. Nuestra unión con Cristo es básica porque por donde la cabeza pasó en este valle, y luego el sufrimiento, la entrega, el sacrificio, la muerte, la resurrección, la ascensión, todo eso tenemos nosotros que seguir, precisamente porque somos el cuerpo. Este es el punto muy medular para entender teológicamente el Nuevo Testamento, si no lo entiende uno. Entonces ahí remarca la unión y la comunión con Cristo mediante el Espíritu. La cabeza y el cuerpo en su unión orgánica es unión orgánica porque el Espíritu Santo recibe la instrucción de la cabeza para mover los miembros del cuerpo, como sucede con el cuerpo físico de una persona. No como una responsabilidad humana, porque no depende de nosotros, depende de la cabeza, no como sino el resultado de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Note, ahí está la unión orgánica. Precisamente por eso les dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén, asienten ahí hasta que venga el Espíritu Santo, porque necesitaban tener un vínculo orgánico, vivo, que le trasladara del cielo a donde él iba a sentarse a la diestra del Padre, las instrucciones, las motivaciones y todo el material para la construcción de cada nuevo hombre, de cada nueva criatura. Entonces el propósito principal de esta figura es remarcar la unión con Cristo. La verdadera vida cristiana se marca por estos rasgos: crecimiento. Pues, ¿por qué crecemos en Dios? Crecemos porque el crecimiento lo da Dios. ¿Y por qué no crecemos? Porque a lo mejor algo está fallando en la unión con Cristo, no la hemos entendido, no la hemos, no hemos recibido, o tenemos alguna atrofia, alguna situación, diríamos que está estorbando, no comemos lo que nos dan del cielo, sino comemos lo que comen los egipcios todavía. Entonces, lógicamente, alimentarnos del alimento que nos da el mundo no nos va a producir crecimiento, nos va a producir muerte.
no crecimiento. Del nuevo nacimiento para adelante, nuestra alimentación tiene que cambiar. No puede seguir siendo emociones, pues, no pueden seguir siendo, diríamos, placeres, no puede seguir siendo nada de eso, porque entonces nos va a producir muerte. Lo que nos produce vida es esa comunión de la cabeza con el cuerpo y esa transmisión de alimento revelado del cielo por medio del Espíritu Santo. Entonces el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Dios es el que permite que uno crezca, que uno desarrolle, que se desarrolle un abanico de habilidades. Por eso dice la Biblia que seamos aptos para toda buena obra, aptos para todo, no para algunas cosas, para todo. Entonces el progreso, hay crecimiento, hay progreso, hay eficacia en la oración, gozo del compañerismo con Cristo y un fruto permanente y en abundancia, precisamente por la unión con Cristo. El Espíritu Santo produce los frutos, el fruto del Espíritu, esencialmente el amor, y de ahí se desprende todo el racimo de frutos que el principal tiene que ser indudablemente el amor. Cualquier otra cosa, cualquier acción, aún de la nueva criatura que hagamos sin amor, es insípido y no trae vida, no sirve. Esta figura contribuye a la doctrina de la Iglesia en enseñar que debe existir una comunión ininterrumpida del creyente con su Señor. Esto no puede ser por días, esto no puede ser por semanas, esto no puede ser por años y después me voy un buen tiempo a consumir los productos que me ofrece, que me oferta el mundo, y después regreso, me reconcilio. Pues tendría que, es como regresar a Egipto y de Egipto volver a salir otra vez. Abraham le pasó eso. Bajó a Egipto sin saber, siendo el padre de la fe, se asustó que había una hambruna en la tierra de Canaán y se fue a buscar comida egipcia. Se fue a comer. Por poco le quitan a la esposa. Luego lo sacaron de allá, lo echaron, le pagaron, le indemnizaron la afrenta. Faraón era una persona entendida seguramente, porque ¿quién le iba a indemnizar la afrenta que le hicieron? Pero le dieron ovejas y ganado por la falta de respeto. Incluso mintió en Egipto, mintió, y cuando regresa iba contento para Canaán, contento, iba entrando otra vez, se acordó de que por ahí había entrado en medio de Jai y Betel, pero ahí lo pararon, le dijeron, bueno, ¿vienes de Egipto? Sí, vengo de Egipto. Pues vas a tener que marcar tu pasaporte otra vez, vas a tener que renovar el pacto que rompiste, porque lo rompiste bajando a Egipto. Quebraste el pacto. ¿Y cómo? Pues tienes que hacer un altar aquí, justo donde entró cuando iba de Ur de los Caldeos, lo hicieron comenzar de nuevo otra vez. Tuvo que hacer un altar ahí, entre Jai y Betel. Jai quiere decir promontorios de basura,
y Betel la casa de Dios. Entonces ahí en ese altar es donde se decide si yo sigo a Dios o me regreso. Es una gran decisión, por eso tenía él que hacer un sacrificio ahí, levantar un altar, hacer un sacrificio para tomar una decisión y hacerla notoria a Dios, que iba a seguirlo y le iba a servir. Entonces, note, el creyente debe tener una relación continua, perseverante con Dios. El creyente con su Señor, para que pueda llevar fruto y mucho fruto, porque para eso es que nos trajeron aquí a la tierra, no para dar unos pocos y malos frutos, sino para llevar bueno y abundante fruto. Tercera figura: la piedra angular y las piedras del edificio. Note usted. En el caso primero, la relación pastor-oveja. En el caso segundo, nuestra unión con Cristo. Aquí hay otro concepto medular de nuestra edificación. Esta figura de un edificio que es la habitación de Dios ahora en la tierra, es decir, no lo vemos, a veces vemos para el cielo, oramos como a un Dios lejano, pero Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que sois templo de Dios en espíritu? Que ha sido, esa persona ha sido purificada por la sangre, por los méritos de Jesucristo. Y la encontramos en los siguientes versos. Miremos esa figura. Esto todo lo enseñó Jesús en los evangelios. Para inaugurar el arranque de la iglesia tuvo que haber dado toda esta gama de enseñanzas para conectar las sombras del Antiguo Testamento con la parte puramente operativa de las cartas apostólicas. Veámoslo, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es agradable, es maravilloso cuando uno llega a su país. Yo ahora tengo 3 países, es abundante, pero cuando llego a Guatemala me dicen bienvenido, ¿verdad? Cuando llego a El Salvador también me dicen bienvenido. Cuando llego a Estados Unidos me dicen welcome home. Me siento cómodo de entrar, es mi casa, es mi país también. Por eso aquí somos ciudadanos. El día que entremos a nuestras, para mí sería una cuarta ciudadanía, nos van a decir bienvenidos a casa. No sé cómo nos van a hablar, con qué idioma, pero el idioma de Dios, y nosotros lo vamos a entender muy bien. Nos van a decir: bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Estás en tu casa. No estás en casa ajena. Entraste a tu casa. Esta es tu casa. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Esto es la iglesia en general, pero también la persona
todos sus miembros, todas sus habilidades, la nueva construcción va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hay tres verdades principales en esta figura, tres verdades esenciales como en las otras dos figuras. El fundamento, esa es la primera figura que hay que tomarla muy en cuenta. La piedra angular es Jesucristo. Es una piedra que fue reprobada por los edificadores, los que edificaban a Israel, la revisaron y no le pusieron una A, sino le pusieron una B, la reprobaron, la desecharon, pensando que no era la piedra angular. Nosotros tenemos que estar seguros de que nacimos de nuevo, de que nuestra vida tuvo un cambio, de que cuando llegamos a Jesucristo nuestra vida tuvo un cambio rotundo y que sigue creciendo ese cambio. Nos seguimos alejando de las prácticas antiguas, de los apetitos antiguos, nos seguimos alejando de lo que hacíamos antes y estamos haciendo otras, lo que la Biblia espera o Dios espera que hagamos. Cada piedra en el edificio es una piedra viva, esa es la segunda figura. Esto también es maravilloso, porque Cristo es la piedra angular y de ahí siguen todas las piedras vivas. Yo les digo a los hermanos, piedras, ¿cómo no? Piedras. Poquito duras, ¿no? Pero vivas. Piedras vivas. Complicado, pero vivas. Y la tercera, toda la estructura es una morada del Espíritu Santo. Cada piedra es una morada y la suma de todas las piedras que comenzaron a edificarse desde el sacrificio de Cristo en la cruz, la suma de todas esas piedras es la iglesia. Y todo es un edificio, una morada, un templo santo, donde Dios vive en espíritu y que nos vamos a reunir en el cielo. Allá es donde vamos a hacer, ahí no va a haber templo, ya no va a haber templo de Moisés, templo de Salomón, templo de Herodes, no va a haber nada de eso, ni siquiera nuestros edificios que tenemos hoy para resguardarnos del sol y la lluvia mientras adoramos, nada de eso va a haber allá. Solo van a haber solo va a estar el adorado y los adoradores. Ni siquiera sol ni luna, porque Él va a ser la luz. No va a haber día ni noche, no va a haber que dormir para poder aguantar el día siguiente a trabajar, como suele suceder ahora, que si uno no duerme bien, no pasa bien el día siguiente. Pasa uno el día todo sombrío, todo no bien, no a gusto, no sonriente, no contento, porque no durmió bien, no se reparó el cuerpo se repara mientras uno duerme, pero allá ya no va a haber necesidad de reparación alguna, no va a haber necesidad de reparar el corazón, de repararlo, todo se repara mientras uno duerme. Por eso el corazón tiene que funcionar a marcha muy baja mientras uno duerme, porque se está reparando. Por eso es que tarda tanto tiempo vigente
Y por eso que de repente se para, porque la gente no se cuida, no duerme, no, 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 no cumple con los estándares de mantenimiento que establece las Sagradas Escrituras, la forma de comer, la forma de descansar el cuerpo, la forma de usarlo, no cumple con los estándares de fábrica, y entonces por eso el cuerpo de repente se separa en piezas, y de repente hay un paro o una falla multisistema o un paro general. Entonces la cuarta figura es el sumo sacerdote y el reino de sacerdotes. Oiga esto, aquí en la primera pastor oveja, ¿sí? Pastor oveja. La segunda, la vid y los pámpanos. La vid es el tronco y los pámpanos son las ramas, los bejucos, las ramas que dan el fruto. El tercero, la piedra angular y las piedras vivas. Es de la misma. Hay una gran diferencia entre piedra angular y piedras vivas, pero precisamente las piedras tienen vida por la piedra angular, por eso se sostienen. Ahora, la cuarta figura es el sumo sacerdote y el reino de sacerdotes. Aquí también hay una relación entrañable. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Interesante el asunto. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos un linaje escogido. No se confunda mucho. A veces dicen: no, yo soy rey y él es rey, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad es lo más absurdo que puede haber en concepción doctrinal, en materia doctrinal. Dice: no, háblele de rey a rey. No, somos un real sacerdocio. La realeza la da él, la cabeza, no nosotros. Bueno, vamos. Esta figura nos muestra que en esta vida el creyente está asociado y participa de aquellas actividades que Cristo ejerce en el plano infinito, como el sacerdocio. Él sigue su trabajo, él está trabajando. No va a pensar usted que Cristo está sentado ahí en el trono y sin hacer nada. No, él está ejerciendo su trabajo. Desde luego que ya vino a hacer el sacrificio, ya no va a tener que hacer otro sacrificio. Este es un solo sacrificio. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Ya se hizo el sacrificio para siempre, jamás. Ahora su trabajo es intercesor, es administrativo, en el sentido de cómo dirige su sacerdocio. No sé cómo trabaja él con los sacerdotes que ya durmieron, pero Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y
también no sé cómo tiene paciencia con los sacerdotes que están vivos, con nosotros que estamos vivos, y cómo al mismo tiempo está reclutando, está llamando sacerdotes, está llamando a personas que están perdidas, como nosotros lo estuvimos, bajo el régimen del maligno. Está llamando a esas personas y haciéndolos renacer o nacer de nuevo, para que sean también sacerdotes de Él, de parte de este gran sacerdocio que es un solo cuerpo de sacerdotes, y que unos están siendo rescatados, salvados, bautizados en agua, bautizados en Espíritu Santo, otros ya pasaron de ahí, van creciendo, el crecimiento lo da Dios, pero cada quien está haciendo una labor sacerdotal ya dentro de este sistema de trabajo maravilloso, ayudándose unos a otros, amándose unos a los otros, cuidándose unos a los otros, intercediendo los unos por los otros. Pero sobre todo, quien está dirigiendo todo este gran movimiento y que no sabemos, la verdad no me atrevería yo ni siquiera a hacer alguna referencia cómo maneja él los sacerdotes que están ya, cuyo cuerpo está dormido, pero la otra parte está viva. No sé si están ejerciendo algún oficio, es muy probable que estén desarrollándose, no sé qué están haciendo, no lo sé, pero ellos están vivos. Lo que se quedó aquí fue la parte de la tierra, ¿no? Lo que ellos no tenían, o lo que no teníamos nosotros cuando vinimos a la tierra. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, esta participación de carne y de sangre fue añadida a una previa creación. También él participó de lo mismo para ser su redentor. Y dice también en otra palabra, dice en otro texto, dice, me proveíste cuerpo. Él por eso, porque hizo el sacrificio, y fue un verdadero hombre, verdadero Dios, con la excepción de que él no conoció pecado, pero humanamente aprendió obediencia en su parte, puramente la parte humana. Tuvo que crecer, desarrollarse, crecer en gracia, en estatura, aprender a obedecer aquí a sus padres, las leyes. Quién sabe cuánto aprendizaje acumuló en esta esfera, a su multiforme sabiduría, que tenía por fuerza que aprender para poder vivir armoniosamente dentro de este planeta, en esta humanidad. Y se fue glorificado. Siempre repito yo mucho esta frase muy afortunada: vino Dios en un hombre y se fue un hombre en Dios. Se llevó la parte humana, él ya resucitó completo, ¿no? Ya su cuerpo ya está ahí arriba, no lo dejó aquí. Mientras que los que vamos por este camino, los que vamos a dormir, si no viene el Señor antes de nuestra partida de esta tierra, dejamos aquí el cuerpo, dejamos aquí la parte puramente natural, la tierra, el barro,
y nos vamos por el tiempo necesario a esperar el tiempo de la redención del cuerpo. Y cuando suene la final trompeta, vendremos con Él. Él se va a quedar en las nubes y nosotros vamos a venir a integrarnos con el cuerpo que va a ser, nos va a ser restaurado, nos va a ser entregado el mismo cuerpo, glorificado y sin relación con el pecado. No hay de qué preocuparse, no se va a perder ni un cabello de la cabeza. Interesante, porque todo está inventariado, y eso lo ha descubierto la ciencia, que el cabello tiene un código, los ojos tienen un código, los dedos tienen un código, todo está codificado y es único. Entonces, se va a levantar aunque esté en el polvo de la tierra. Estas actividades son servicios. Las actividades del sacerdocio es puramente servicio, sacrificio e intercesión. Esas son 3 actividades del sacerdocio: servicio, sacrificio e intercesión. Su iglesia es el instrumento que participa en su gran obra del llamamiento y perfeccionamiento de la misma. Cada miembro del cuerpo trabaja para que los otros miembros estén edificándose. Y es un misterio, como dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las profundidades, cuán insondables son tus obras, oh Dios, porque no entendemos, no las podemos comprender. No las comprendió Pablo, que fue el perito arquitecto de la iglesia, el que hizo las 14 epístolas. ¿Cómo las vamos a comprender nosotros? La cabeza y el cuerpo. Mire, esta es otra figura. La verdadera iglesia es un organismo impregnado de una vida en común, que viene desde las mismas raíces o de la cabeza. La cabeza, en este caso, son las raíces que nos nutren. Esta figura nos indica al menos 3 hechos esenciales de la iglesia. A, que es un cuerpo que tiene desarrollo. Si está vivo, como cuerpo y como individuo, se están desarrollando constantemente. Si no hay un desarrollo, hay una enfermedad. Si no hay un desarrollo normal, que sus miembros tienen servicios específicos. Cada miembro tiene un servicio en particular, una función en particular. Cada miembro del cuerpo funciona diferente. Hasta las uñas. ¿Qué servicio prestan las uñas cuando uno necesita rascarse o tiene una picazoncita? No hay mejor instrumento que las uñas para rascarse. Que es un solo cuerpo que comienza desde la cabeza hasta el último miembro que forme parte de los pies de este cuerpo. No es cronológicamente, sino la identidad de cada uno, identidad de cada uno, su posición en Cristo. Cada uno es distinto y tiene una posición en el cuerpo, y no es cronológico. No es que los que primero nacieron van a ser los que ya tienen 2000 años de estar durmiendo, van a ser oreja, van a estar arriba o aquí. No, eso es un misterio de los más escondidos. No se sabe cuál es la composición de esta. Yo más creo que, siguiendo la figura de la construcción del edificio,
Ya ve usted que la piedra angular es Cristo, el primero y el último. Entonces, no podemos decir nada al respecto. Sexta, el postrer Adán y la nueva creación. El Cristo resucitado es la cabeza federal de la iglesia, que es la nueva creación, lo que implica que hay una vieja creación, una cabeza anterior. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o por lo menos van pasando. Esa sería la mejor forma de leer ese verso. Colosenses, porque aquí está en un sentido jurídico, pero en el sentido experimental es un proceso. Es un proceso progresivo que va cambiando todo el quehacer de la vida vieja se va quedando atrás y la vida nueva va tomando su lugar. Colosenses 3:9-10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La iglesia entonces está conformada por nuevas creaciones que han sido engendradas directamente por una unión orgánica con Cristo. Es decir, Dios nos dio nueva vida. Séptimo, el esposo y la esposa. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:25-26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este amor del que habla aquí la Biblia es el amor ágape, y yo le doy en llamar el amor sacrificial, el amor que movió a Cristo para ir al sacrificio. Es el que poco a poco tiene que mover al hombre, cabeza de su esposa, a llegar al Calvario, a entregarse totalmente para amar a su esposa. Pues desde luego es un amor sacrificial, para unos más difícil, para otros más fácil, es así. Apocalipsis 19:7-8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, se ha preparado ella, y se le ha concedido a ella que se vista de lino fino. Ella se tiene que vestir de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cada acción justa que realizamos en la tierra es un hilo en el vestido. Así que quienes están haciendo acciones desajustadas, pues están deshilando lo poco que habían hilado. La iglesia, como la esposa del Cordero, la segunda persona de la deidad,
alcanza una posición exaltada por virtud de su majestad infinita, que no podría alcanzarse de ninguna otra manera. Ninguna criatura puede alcanzar eso. Esta figura nos habla del amor eterno de Cristo que excede a todo conocimiento por la Iglesia, quien adquiere una ciudadanía celestial mediante las bodas. Se la llevan, como cuando se casan aquí los ciudadanos americanos y les empiezan a tramitar sus documentos. Las leyes americanas aprueban eso y se va, de repente viene el paquete de documentos, va a una entrevista a la embajada y luego de la entrevista le otorgan una visa para poder, de una sola entrada a los Estados Unidos de América, para llegar, entregar el paquete, le toman las huellas digitales, la foto, no necesariamente, no es una foto para guardarla, sino es la foto de archivo, donde donde la persona ya es residente legal, full legal resident, así le llaman ellos. Es un residente legal, entró por la puerta y entonces ya con el tiempo puede llegar a ser ciudadana como su esposo. Efesios 2:6, para concluir: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, nos hizo sentar en lugares celestiales. De hecho, lógico, esto es un proceso para que un día esté sentado en lugares celestiales con él. Tiene que llegar, es decir, es un camino. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Terminamos nuestro estudio. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno y sobre todo que le dé el crecimiento vigoroso y un abanico de virtudes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.